Bueno, pues vamos a hablar de lo que es instrumentación, un poco dentro de los pasos de lo que es una endodoncia, pues es un poquito como la joya de la corona, pero lo que tenéis que saber que cada vez nos damos más cuenta que la instrumentación simplemente es una disculpa, hay que hacerla muy bien para poder irrigar bien, que realmente cada vez más le estamos dando mayor importancia. Felicitar a Ramón, la verdad es que a mí me encanta pues ver, como os decía antes, alumnos que ahora son profesores aventajados y es verdaderamente una delicia verlos. Y entonces la instrumentación, lógicamente, sí la tenemos que hacer bien. En los sistemas más modernos tenemos instrumentación rotatoria, pero siempre la pregunta, ¿necesitamos instrumentos manuales? La respuesta es sí. Mira, tengo que decirlo porque, bueno, al final decidimos poner el precio de los productos estos con IVA, porque estábamos así, y tenéis que disculpar porque es un poco la presentación de la empresa. Y creemos que es importante porque realmente creo que son unos precios, veréis, muy competitivos y un poco pues lo que tenemos. Los instrumentos, las Limas-K, son, digamos, la prolongación de nuestras manos. Las necesitamos para trabajar en todas las circunstancias clínicas. Son instrumentos de acero, de sección cuadrangular, ahí lo podéis ver. Y tenemos desde cómo se ve en endodoncia. Este primer número que va con un punto significa las centésimas de milímetro que tienen en la punta. Entonces hay desde 6 centésimas de milímetro hasta 1,40 milímetros y son totalmente necesarios. Después, lo que nosotros también quisimos es para conductos que son curvos, una especie de Limas-K, pero que tengan mayor flexibilidad. Lo que tienen es una sección triangular, tienen menos material, son de acero y que pueden estar indicadas para trabajar en ciertas ocasiones cuando tenemos conductos curvos. Las Limas-Gestrons, hablaba Manuel de ellas, es decir, aparte del retratamiento y los conductos curvos, una aplicación pues, que vamos a hacer todos es para sacar el vástago de plástico, un poco viene contenido en esto en retratamiento. Son también instrumentos de acero de sección circular que lo que hacen es cortan pues mucho más. Y después lo que vais a ver es el concepto de lo que es el gauge, es decir, la determinación de qué instrumento debemos terminar. Para determinar el último instrumento de trabajo, el último diámetro, necesitamos unas limas de níquel-titanio. Son limas de conicidad 2%, también como las Limas-K, es decir, aumentan 2 centésimas de milímetro cada milímetro desde la punta. Eso es lo que significa conicidad, que a medida que nos vamos alejando de la punta, tienen una conicidad, si dicen 2%, significa que 2 centésimas de milímetro. Y esto los utilizamos pues para determinar ese diámetro menor, la salida del conducto, ese diámetro menor, y nos dice hasta qué instrumento tenemos que llegar. Lo vamos a ver un poquito. Y después un instrumento que es nuestro, es diseño, digamos, un poco marca de la casa, es un poco una tontería, pero realmente que está teniendo un éxito. Por ejemplo, las está estudiando Gustavo de Deus en Brasil, que es la persona que en el mundo que más está publicando en revistas de impacto sobre endodoncia, está estudiando este instrumento. Nos lo pidió porque la verdad es que le encantó. Y yo lo llevo usando pues más de un año y otras personas, y la verdad es que es un instrumento que nos encanta. La idea es una tontería, es decir, nosotros para permeabilizar y para conductos un poquito difíciles, lo que siempre le pedíamos a la industria era que fueran más finos, para que pudieran discurrir mejor a través del conducto. El problema que nos decían era que si eran más finos se iban a doblar mucho más. Bueno, pues el diseño de este instrumento es tan tonto como poner un poco más de diámetro en la punta, en este caso un 0,12, y que en vez de tener una conicidad del 2%, bajarla al 1%.
Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos conseguir? Podemos conseguir hacer un poquito más de fuerza que un 0,8 o un 10, es decir, podemos ejercer más fuerza porque tiene más metal en la punta, pero solo alejándonos 3 o 4 milímetros son instrumentos mucho más delgados. Y este es nuestro instrumento básico de utilidad. La verdad es que lo estamos utilizando para todo. Si veis, por ejemplo, esta gráfica, lo que representan los números es el diámetro que tiene la comparativa entre una lima Preca, un 8, un 10 y un 15. Y lo que veis es que en los 4 primeros milímetros son instrumentos que, por ejemplo, este instrumento tiene más que un 8 o que un 10. Entonces, podemos hacer un poquito más de fuerza. Y a partir de esos 5 milímetros, el diámetro disminuye y a medida que nos alejamos de la punta, disminuye drásticamente. Entonces, para permeabilizar un conducto, para hacer, por ejemplo, hacer el traspaso a través de la constricción apical, realmente es un instrumento muy interesante. La verdad es que estamos encantados con este instrumento. Esto es un poquito cómo trabaja el instrumento. Simplemente lo que vamos a hacer en cada fase de la endodoncia, vamos a ir una y otra vez llegar a longitud de trabajo con él. Y siempre lo que vamos a trabajar con este tipo de instrumentos es trabajando hasta longitud de trabajo. Bueno, estos son, las puse porque la verdad es que me parecen preciosas. Esto es, una vez que están los instrumentos manuales, lo que hay que hacer es una desinfección y un lavado. Y esto es como se hacen ahí en Sarria. Y la verdad es que Carlos, que no sé si estará por aquí, la verdad es que hace unas fotografías, la verdad, todas las fotografías de los productos pues son de él. Después esto es otro diseño nuestro, que es lo que le llamamos el portalimas. Es un instrumento que aún no salió, está a punto de salir porque ya está, digamos así, aprobado. Es un portalimas, simplemente es una especie de bolígrafo que al final del instrumento podemos introducir instrumentos manuales. ¿Esto por qué es? Por la dificultad muchas veces que teníamos en un 6 y un 7 de nosotros vemos el conducto, pero si metemos los dedos, lógicamente lo dejamos de ver. Esta es la forma de que podamos seguir viendo en el interior de la cámara pulpar y que podamos trabajar. La pregunta que nos hacíamos era, si nosotros introducíamos esto, después no podíamos ejercer presión rotatoria sobre este tipo de instrumentos pues para poder progresar. Y en la evolución de estos instrumentos creamos este candado. Este candado tiene 2 movimientos que al darle al candado abierto, lo que hace es la punta, podemos retirarla. Podemos retirarla y podemos ejercer ya esos movimientos circulares para poder progresar a través del conducto. Yo creo que también es una cosa que es un poco desarrollo nuestro y sí que es interesante. Y después explicaros, a nivel general, utilicéis el sistema que queráis utilizar, si queréis hacer una endodoncia, los conceptos básicos que tenéis que aplicar a vuestras endodoncias. Realmente, si aplicamos estos 4 instrumentos, nuestra endodoncia pues, va a ser de calidad. El concepto de eliminación temprana de las interferencias coronales era como el leitmotiv que siempre teníamos en la instrumentación rotatoria. Y la verdad es que ahora, con el tipo de aperturas cada vez más conservadoras, es un concepto que la endodoncia van cambiando las cosas y muchas veces también son circulares, ¿no? A día de hoy debemos eliminar las interferencias coronales. Si me preguntáis a nivel personal, yo diría que sí, que tenemos que hacerlo. Y eso realmente nos facilita, pero sí es cierto que también lo tenemos que hacer más conservador. Lógicamente, la longitud de trabajo. La longitud de trabajo hay que determinarla a lo largo de toda la instrumentación. ¿Por qué? Yo siempre cuento lo mismo, es decir, al principio del conducto es una carretera con muchas curvas. Es una carretera estrecha y con muchas curvas. Y a medida que vamos instrumentando, se va convirtiendo cada vez más en una autopista, algo que vamos rectificando. Y, por tanto, esa longitud de trabajo, la tendencia que vamos a tener es a mantenerla o que cada vez sea más corta.
y por tanto tenemos que seguir determinándola en cada momento pues, para ver esa longitud de trabajo que queda establecida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con instrumentos, lógicamente, que son mucho más agresivos. Y si nosotros lo que hacemos es una sobreinstrumentación, lo que le vamos a hacer es mucho más daño que, por ejemplo, que si usáramos instrumentos manuales. Y, lógicamente, sí que la tenemos que seguir midiendo. El concepto de gouging es ese diámetro. Por ejemplo, si hay una puerta, la puerta de salida, vosotros veréis que siempre hay un diámetro mayor y un diámetro menor. Ese gouging nos dice el diámetro menor de la constricción apical, es decir, el diámetro menor de la puerta de salida. Y eso es lo que hacemos con esas limas de níquel titanio, y lo que nos dice, la que nos queda bloqueada en la puerta de salida, es lo que nos dice el diámetro menor de nuestra instrumentación. Es decir, si os queda bloqueada una lima del 30, lo que tenéis que instrumentar es a un instrumento que en la punta tenga como mínimo un 30. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y después, otro concepto es que cada vez se está poniendo más de moda, es decir, es trabajar por ciclos. ¿Qué significa esto de trabajar por ciclos? Trabajar por ciclos significa que nosotros, digamos así, didácticamente dividimos un diente en 3 tercios. Hay un tercio coronal, un tercio medio y un tercio apical. Pues trabajar por ciclos significa que por lo menos en los instrumentos que veamos resistencia debemos hacer didácticamente por lo menos 3 ciclos. Y tenemos que hacer una serie de cosas que vais a ver pues para que esa parte del conducto quede totalmente preparada, que no quede bloqueada y que podamos seguir avanzando en esa instrumentación. Realmente, pues para las personas con, digamos, que no tengan mucha experiencia, es un concepto que realmente para mí deben aplicarlo sí o sí. Un poco ya lo explicaba Ramón, las interferencias coronales como parte de la instrumentación, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, un conducto, como bien explicaba Ramón, lo que va a tener es una curvatura inicial en la entrada. Es decir, el primer obstáculo grande que tenemos cuando hacemos una endodoncia es la entrada del conducto. Y yo no sé si os fijaste, y sobre todo hay en ciertos dientes, que esa es una curvatura y que lo que nos lleva son los instrumentos en sentido contrario hacia el nombre del conducto. Acordaros siempre el conducto que estáis instrumentando. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un conducto palatino, las interferencias coronales están en palatino. Entonces, donde tenemos que hacer la presión de instrumentación es en palatino. Si estuviéramos trabajando en un conducto mesio-vestibular, lo que tenemos que hacer es la presión hacia mesial y hacia vestibular, porque ahí es donde realmente están esas interferencias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer eliminándolas de manera temprana? Lo que vamos a hacer es un acceso directo. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar de la posición del dibujo de la izquierda al dibujo de la derecha. Realmente, si hacemos esto, nos va a facilitar muchísimo, muchísimo la endodoncia. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, lo que tenemos es, con los instrumentos que nosotros estamos haciendo, hay básicamente 2 movimientos. Un movimiento se llama de cepillado. ¿Esto qué significa? Que tú introduces un instrumento y al retirarlo haces presión sobre una de las paredes. ¿Sobre qué pared? Como decíamos, sobre el nombre del conducto. Y después, cuando ya tenemos todo eliminado y estamos en la fase final de instrumentación, tenemos los instrumentos que se llaman de terminación. Y esos movimientos son de in-out, es decir, introducir y retirar. Uno de los errores más frecuentes que tenemos en la instrumentación es quedarnos mucho tiempo en la longitud de trabajo con el instrumento. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Deformar la puerta, la salida de ese conducto. Cuando lleguéis, sobre todo con el último instrumento, a lo que es la constricción apical, en inglés se dice llegar, besar y salir corriendo. Es decir, simplemente tenemos que tocar con ese instrumento. Bueno, hay instrumentos, por ejemplo, rotatorios, que lo que podemos hacer con micromotor, como este instrumento de bola muy pequeña que vamos a hacer pues, para retirar. Y después lo que tenemos son instrumentos específicos. Este instrumento lo que trabaja es con ese movimiento de cepillado. Es decir, que cuando en nuestro sistema queráis retirar las interferencias coronales, vais a tener que utilizar
ese instrumento. Es un instrumento 2509. Ahora lo vamos a ver. 25 significa que tiene en la punta 0,25 milímetros y 0,9 en todos los instrumentos significa la conicidad. Eso significa que aumenta 9 centésimas cada milímetro desde la punta. Eso es como lo vamos a hacer para obtener este acceso. Esto ya lo explicó un poquito Ramón. Todo esto va a depender del concepto que vosotros queráis tener de instrumentación. Si seguís mi consejo, pues para las personas, digamos, de hábitos normales de una endodoncia, tiene lógicamente que hacer la cavidad más conservadora que sea razonable. Ahora, entre una tradicional, que estos, por ejemplo, estudios que significa retirando todo lo que es la cámara pulpar, hasta una más conservadora que se fija más entre la máxima curvatura y la posición de la furca, realmente, por ejemplo, en los 6 inferiores puede ser de hasta casi 2 milímetros de diferencia de apertura. En la mayor parte de los dientes no es tanto, pero realmente tenemos que quedarnos entre una tradicional y una conservadora. La literatura realmente no es concluyente, es decir, que a día de hoy, lógicamente, el sentido común nos dice ser lo más conservadores posibles, pero lo que la literatura, digamos, no es concluyente en las mejoras. Y lo que sí tenéis que saber, que si no eliminamos las interferencias coronales, lo que nos va a dificultar y mucho es la instrumentación en endodoncia. Por tanto, mi consejo es que así lo hacemos. Imaginaos, por ejemplo, este caso clínico. Este caso clínico, si os fijáis aquí, esto se llama el ángulo de curvatura. Después hay el radio, que bueno, no lo vamos a explicar un poquito hoy, pero lo que significa es que si eliminamos las interferencias coronales, lo que vamos a hacer es suavizar esta curvatura. Vamos a pasar de esta posición a esta. Fijaros, pasamos de esto a esto si eliminamos las interferencias coronales. No va. Por tanto, lo que vamos a hacer es suavizar y mucho lo que es la curvatura y, por tanto, nos va a facilitar. La longitud de trabajo es llegar hasta la constricción apical, este punto. Y este punto, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba, pues hace unos 30 años, nos decían, era la longitud de trabajo que veíamos a través de una radiografía y retirábamos entre 0,5 y 1 milímetros. Pues hoy en día tenemos lo que son los localizadores de ápice. Los localizadores de ápice lo que determinan de manera electrónica a través de un potencial esa constricción apical. Y realmente hoy en día es algo que tenemos que utilizar de manera, digamos, complementaria, pero de manera obligatoria a lo que son las radiografías, que siempre tenemos que hacerlas con paralelizador. Y ¿cuáles son los errores de la radiografía? Es que esa constricción apical pensamos y siempre pensamos que tiene una salida a nivel del ápice radiográfico. Y lo que tenéis que saber que no es así. Muchas veces esa salida está lateralizada y por tanto se hace indispensable el localizador de ápices. Este, por ejemplo, es el localizador de ápices que tenemos nuestro, que ese localizador de ápices, a mí como me gusta en lo que lo llevo utilizando, es trabajar hasta esta primera raya amarilla. Es decir, es cuando veo yo que trabaja mejor a través de la constricción apical. El límite para mí de determinación de esa constricción apical pues viene determinado con esto. Después tenemos un motor de endodoncia que en este caso, que lo que tiene este motor de endodoncia es incorporado también el localizador de ápices. Es, por tanto, lo que tenemos es esas dos maneras de medir la longitud de trabajo. La determinación del diámetro menor de la constricción apical, que es el concepto este de Gauguin, lo que mide es el círculo amarillo. Es decir, lo que tenemos que llevar ahí es un instrumento de níquel titanio que quede bloqueado en ese círculo amarillo. Y nuestras preparaciones tienen que ser, por lo menos, del diámetro de ese círculo amarillo. ¿Y cómo lo hacemos esto?
Lo hacemos en una determinada fase que vamos a ver un poquito más adelante y con los instrumentos siempre de níquel-titanio. ¿Por qué utilizamos instrumentos de níquel-titanio de conicidad 2? Por la flexibilidad que tiene. Por la flexibilidad que tiene es cómo lo utilizamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente lo que cogemos es, cuando ya no tenemos ninguna interferencia coronal ni a lo largo del conducto, lo que vamos cogiendo es un instrumento de níquel-titanio y le damos un cuarto de vuelta a longitud de trabajo. Le damos un cuarto de vuelta y al darle un cuarto de vuelta tiene que recuperar la posición. Por ejemplo, hay un 35, pues lo que hacía era un gouging perfecto. En cambio, ahora estoy utilizando un 40 y al utilizar el 40 ya no llego ni a longitud de trabajo ni hace esa vuelta atrás. Pues la preparación mía tiene que tener, por lo menos, llegar a un instrumento que en la punta tenga un 0,35 en la punta. No sé si quedó un poco así claro lo que es este concepto. Estos son personas de un profesor mexicano que está en la Universidad de Mainz, ahí en Alemania. Es una persona que vino muchas veces a nuestro máster y nos enseñó sus estudios de, esto es simplemente los dientes dados la vuelta y con un poquito de tinta china. Tiene un software específico para mirar ese diámetro menor de la constricción apical. Por ejemplo, en este diente tiene 0,15. Entonces, la preparación de esto podría ser hasta un instrumento más conservador, pero el instrumento mínimo que vamos a tender a preparar es un 0,25 en la punta. Este gouging va a estar siempre entre 0,2 y 0,25 en la punta en el 80% de los dientes. Por eso veis que en todos los sistemas instrumentales el instrumento principal es de color rojo. ¿Por qué? Porque tiene en la punta 0,25. No sé si os habíais fijado. Bueno, pues esto son estudios de Benjamín Briseño y veis salidas de los conductos tan complicadas, por ejemplo, como este diente. Pero no hacen falta dientes en Alemania. Esto, por ejemplo, es de Elisardo, una persona que hizo el máster con nosotros. Son dientes de un trabajo suyo en el máster aquí de Santiago y podéis ver las distintas salidas, esto ya de dientes gallegos, que imaginaros la complejidad que pueden tener a nivel apical de la salida de los conductos. Esto es un poco para que os deis cuenta cómo estamos trabajando a nivel de la salida de estos conductos. ¿Y qué secuencia tenemos? ¿Qué secuencia debemos aplicar? Nosotros, lo que os decía, todos los dientes son distintos, pero lo que vamos a dividir todos los dientes es en tres grandes grupos. Unos conductos que vamos a llamar normales. ¿Qué significa normales? Que podemos hacer una secuencia. Es decir, que nosotros podemos aplicar en estos dientes una secuencia, aunque sean dientes dificilísimos. Es decir, como enseñaba Manuel, por ejemplo, en la primera, es decir, con dobles curvaturas, si nosotros podemos hacer una secuencia de instrumentación, a estos dientes, a estos conductos les vamos a llamar conductos normales. Después hay otros dos grupos que ya explicó un poco también así Manuel, que hoy, lógicamente, como no es el sistema instrumental, no nos va a dar tiempo a explicar, pero son aquellos en que tienen un ápice inmaduro. Esto es normalmente por un traumatismo que el desarrollo de ese diente pues quedó frenado. Entonces son raíces mucho más cortas, con paredes mucho más delgadas. Esos dientes, lo que tenéis que saber es que podemos tratarlos perfectamente. Y el otro grupo, que también explicó un poco Manuel, el tema de las férulas, son los conductos calcificados. Son aquellos conductos que no somos capaces de permeabilizar o no existe posibilidad de hacerlo. Y, por tanto, vamos a tratarlos de otra manera. Bueno, pues hoy vamos a explicar el primer gran grupo que puede ocupar el 90 o el 95% de nuestros dientes. Es decir, todos los dientes en que podemos aplicar una secuencia de instrumentación. Para aplicar esta secuencia, lo que os decía, tenemos que trabajar por ciclos. Y ya os digo, el ciclo, ¿cuándo empieza? Empieza cuando notamos en el instrumento una resistencia.
De manera didáctica, pues sería en 3/3, un ciclo por tercio. Lógicamente, hay muchos dientes que esa primera resistencia lo notamos en el conducto medio, en el conducto apical, y por tanto, lógicamente, vamos a disminuir nuestros pasos. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es usar el instrumento hasta notar esa resistencia. ¿Qué presión debemos hacer en un instrumento? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, debéis afilar un lápiz y escribir vuestro nombre sin romperse. Eso debería ser la presión. A nivel práctico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger el instrumento y lo que tenemos que hacer es introducirlo en el conducto y cuando notamos la resistencia, simplemente quitamos esa resistencia y volvemos a apretar. Dejamos la resistencia y volvemos a apretar. ¿Cuántas veces debemos hacer esto? Debemos hacerlo un mínimo de 3 veces y un máximo de 5. Y un instrumento no debe estar trabajando más de 5 o 7 segundos. Todo esto, lógicamente, es dependiente de la experiencia que se tenga, ¿eh? Pero entonces lo vais a ver un poco en un vídeo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que cogemos ese instrumento, lo que vamos a hacer es limpiarlo. Acordaros de esto, no limpiarlo con el hipoclorito, ¿eh? Tenéis que saber que el níquel titanio y el hipoclorito no se llevan muy bien. Podéis limpiarlo con suero, con alcohol, con agua destilada, con lo que queráis, pero no con hipoclorito, ¿eh? Sobre todo, nunca sumergir los instrumentos de níquel titanio en hipoclorito, ¿eh? No hacerlo. Si toca la punta de un instrumento con el vástago de otro, se va a producir un par galvánico y lo que va a haber es una corriente que lo que va a hacer es destruir la punta, ¿eh? Nosotros tenemos algún trabajo de esto, la verdad es que bastante interesante. Bueno, después de pasar el instrumento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar 1 centímetro cúbico de hipoclorito. Como decía Ramón, tenemos que llegar con una aguja que es de salida lateral. Normalmente trabajamos con agujas de diámetro de 0,30 hasta que quede bloqueado. Vosotros llegáis hasta el final de que quede bloqueado. Una vez que quede bloqueado, retiráis. La punta de irrigación tiene que quedar suelta en el conducto. Y vamos a pasar el hipoclorito. ¿Qué presión? La presión entre 4 y 5, es decir, pasaríamos 4 y 5 o 5 centímetros cúbicos por minuto. Como vamos a pasar 1 centímetro cúbico, estaríamos pasándolo aproximadamente durante 15 segundos, ¿eh? Después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permeabilizar el conducto y vamos a aprovechar la permeabilización de la lima K para determinar una longitud de trabajo electrónica con el localizador de ápices. Y después de pasarlo y eliminar todos los residuos que hayan podido quedar, vamos a pasar otro centímetro cúbico de hipoclorito. Esto es un ciclo y esto lo tenemos que hacer siempre. Aquí, por ejemplo, este es lo que llamamos preinstrumentación. Nuestro preinstrumento es un 15, es decir, 0,15 centésimas de milímetro en la punta y un 0,3 de conicidad. Y ahí veis que al trabajar, lo que se trabaja es con una ligera presión retirada. Y eso es la parte instrumental de un ciclo. Después, ¿qué es lo que llevaríamos? Nuestra aguja de irrigación hasta bloquear y retirarlo algo más. Hacer ese paso de 1 centímetro cúbico de hipoclorito, ¿eh? Entonces, al pasar el hipoclorito, lógicamente, en esta fase, el conducto aún es demasiado estrecho como para alcanzar la longitud de trabajo, pero lo que vamos haciendo es retirando todos los residuos que hayan podido quedar. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a pasar la limápreca y determinar esa longitud de trabajo electrónica, ¿eh? Tenemos que volver a pasarla, ¿hasta dónde? Hasta longitud de trabajo. En ese momento sí que vamos a llevar parte de nuestro irrigante a lo largo de toda la longitud de trabajo y, por tanto, vamos a desinfectarlo. El tiempo es un tiempo arbitrario, pero el tiempo de permanencia mínimo de hipoclorito en el interior del conducto no debe ser inferior a 30 minutos, ¿eh? Tenemos que estar constantemente irrigando. Y después de todo esto de llevar, vamos a volver a limpiar nuestro conducto con hipoclorito. Esto lo debemos hacer siempre para seguir limpiando y seguir instrumentando. Es decir, aquí volveríamos a pasar. Y esto sería
un ciclo. Y aquí en este diente, que ya eliminamos las interferencias coronales, en el siguiente ciclo ya alcanzaríamos la longitud de trabajo con nuestro instrumento. Más o menos quedó así un poquito claro lo que son estos conceptos. Bueno, pues nosotros lo que elegimos es un motor. Y esto vino acompañado, lógicamente, de muchas discusiones de qué sistema instrumental deberíamos hacer. Entonces, lo que decidimos fue contentar a todo el mundo. Es decir, nosotros quisimos conseguir un sistema instrumental que pudiéramos hacerlo tanto con instrumentación continua, es decir, una instrumentación a favor de las agujas del reloj. Hay a gente que le gusta el movimiento alterno. Bueno, pues el diseño de nuestros instrumentos también permitiría un trabajo, digamos, alterno. Y también una preparación conservadora. La preparación conservadora es un poco la tendencia, yo creo que es un poquito una moda, y entonces que permitiera trabajar con conicidades del 4%, que para instrumentación rotatoria es baja, y una instrumentación, digamos, más tradicional, que es la que a nosotros, digamos así, nos gusta, que es del 6%. Y entonces, para eso necesitábamos un motor que realmente pudiera trabajar en todas estas posiciones. Y la verdad es que conseguimos este motor que tiene, la verdad es que a través de este display, lo podéis ver ahí en la salida, podéis poner de manera la que vosotros queráis, el tipo de movimiento, el torque que queráis, la velocidad. Al que le guste el movimiento alterno, puede colocarlo en alterno en un sistema o en el espejo, es decir, cortando en contra de las agujas del reloj. Realmente es un motor que creemos que nos permite todo esto, y otra ventaja es que tiene localizador de ápice, es decir, tiene un localizador de ápice incorporado para que podamos seguir determinando las longitudes de trabajo. Este movimiento alterno es poco conocido. Es poco conocido, pero nosotros hicimos este trabajo en la facultad. ¿Y en qué consistía? Consistía en coger a un alumno de cuarto que nunca había hecho endodoncia, enseñarle muy poquitos conductos y ponerlo a trabajar, ponerlo a hacer endodoncia. Y después coger a los alumnos que habían terminado el máster con nosotros y que hiciera el mismo tipo de endodoncias y ver los resultados entre uno y otro. Y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes. La gente inexperto, lógicamente, rompían más instrumentos. Rompían, pero no tantos. ¿Pero dónde rompían menos? Rompían menos cuando aplicaban el movimiento alterno, más que el movimiento continuo. Es decir, gente con menos experiencia, con un movimiento alterno, les era, digamos así, mejor que uno continuo. Y esto también era sorprendente, que es el tiempo que lleva la instrumentación de una endodoncia. Cuando el movimiento es alterno, prácticamente le llevaba el mismo tiempo que una persona que era experta. Es decir, es un movimiento que realmente estamos trabajando mucho sobre él para tratar de aplicarlo a nuestro sistema. ¿Qué fases tenemos? ¿Qué fases tenemos al hacer una endodoncia? Tenemos que, lógicamente, localizar los conductos. La siguiente fase es permeabilizarlos, escoger la lima pre-K y llevar la longitud de trabajo. Y después tenemos que preparar ese conducto para que lo podamos instrumentar. Y ese es el concepto que llamamos preinstrumentación, es de preparación del diente. ¿Y cómo lo podemos hacer? De dos maneras. Uno es con instrumentos manuales, con limas K, hasta el 20, y eso lo podemos hacer en conductos rectos. ¿Y para qué lo hacemos? Para ahorrar, digamos, costes. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Pues este preinstrumento. Este preinstrumento es un instrumento, ya os digo, tiene 15 en la punta, conicidad 3. Todos nuestros instrumentos son rombos que están centrados para que permitan todo el tipo de movimiento. En los instrumentos de diámetros más bajos, lo que tienen es una conicidad constante, es decir, a lo largo de todo el conducto tienen una conicidad constante, y los instrumentos más altos sí que tienen una conicidad variable. El tipo de movimiento que nosotros podemos ejercer
tanto es movimiento continuo, que sería 250 vueltas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que poner nuestros motores, lógicamente, sirve cualquier motor, podéis ponerlo, aunque tengáis otro motor, podéis usar este sistema, tenéis que dé 250 vueltas en 1 minuto. El torque es otro parámetro que viene, que es la fuerza que le decimos al motor para ejercer esas vueltas, y tenemos que ponerlo en torque 3. Lógicamente, estos parámetros pueden variarse si una persona tiene más experiencia. En el movimiento alterno, ¿esto qué significa? Que es un giro y antigiro. El giro de corte, en este caso, sería 210 grados, es decir, daría un giro de 210 grados y una recuperación de 90 grados, y las 300 vueltas por minuto y un torque de 1,5. Todo esto, lógicamente, lo estamos trabajando, y personas a lo mejor con un poquito más de experiencia podían variar un poco para que trabajara un poquito más rápido. Pero con estos parámetros son realmente seguros para que no se fracturen estos instrumentos. Y esto es un poco las características, un poco para lo que le gusten. Desarrollamos un instrumento con muchas espiras. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muchas vueltas. Entonces, son instrumentos realmente que lo que nos interesaba era que fueran muy flexibles y que pudieran progresar, y que, por tanto, la capacidad de que pudieran fracturarse fuera muy bajo. Vais a ver después unos vídeos de supervivencia de estos instrumentos. Y realmente tienen, digamos, una acción sobre el conducto muy conservadora. Muy conservadora. El trabajo de estos instrumentos lo que van a hacer es, por ejemplo, esto es una función que tiene este motor, puede empezar cuando entra dentro del conducto de manera automática, y lógicamente lo que vamos a hacer es, a través de un ciclo, lo que podemos es, con esa progresión de ciclos, hasta llegar hasta longitud de trabajo. Y después es el sistema de instrumentación. El sistema de instrumentación, la verdad, es que es muy sencillo, y en el 80% de los conductos lo que vamos a pasar solo son 2 instrumentos. El primer instrumento, el de la izquierda, es el 2509. Este era el instrumento que veíamos antes para eliminar las interferencias coronales. Y después hay instrumentos que veis que tienen un anillo y otros instrumentos que tienen 2 anillos. Los instrumentos de un anillo es de conicidad 4% y los de 2 anillos es conicidad 6%. Por tanto, lo que vamos a tener es, con el código de colores, es un 2004, 2504, 25, 30, 40 y 50, 06. Con estos instrumentos vamos a poder hacer el 95% de nuestros dientes. Y usando 2 de estos instrumentos, el 2004 y el 2506, vamos a poder hacer el 80% de los dientes. Es decir, lo que vamos a hacer es permeabilizar, preinstrumentar, pasar este 2004 y el 2506. Eso es la secuencia básica de instrumentación. Lo vamos a ver un poquito más. Es decir, los parámetros que tenemos es igual que la preinstrumentación, y esto es un poquito las características. Es decir, esto lo que vamos a hacerlo, lo veis en la parte de arriba, siempre a la izquierda, es la eliminación de las interferencias coronales. Este instrumento, cuando queramos, vamos a hacer un movimiento de cepillado. Eso significa que lo vamos a introducir y vamos a hacer la presión ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde decíamos? Hacia el nombre del conducto. Es decir, lo introducimos y lo retiramos hacia el nombre del conducto. Es un instrumento más corto y de conicidad que es amplia. Este es el 2004, es, digamos, el instrumento que vamos a llamar así obligatorio. En todos los dientes, en cualquier secuencia, vamos a tener que utilizarlo. Sección romboidal, constante, el diámetro en la punta, lo que va a tener es un 0,20 y una conicidad 4 constante. La preparación, que esto es muy importante para aquellas personas que quieran una preparación muy conservadora, nuestra preparación conservadora al final del conducto, en la parte más coronal, quedaría en 0,8. Cuando eliminamos interferencias coronales, llevamos esta preparación aproximadamente a 1,15. Eso es como nos queda. Y esto es cómo trabajaríamos. Después tendríamos un 2504, es decir, un 25 en la punta y un 0,4 de conicidad.
¿Cuándo vamos a hacer esto? Pues vamos a pasar este instrumento en una sistemática secuencial en aquellos conductos en que sean curvos. En que sean curvos. Lo vais a ver un poquito con las secuencias que tenemos. Simplemente en esos casos con una preparación 4%. El instrumento 2506 es 25 en la punta y en vez de una conicidad 4, una conicidad 6. La preparación final, si pasamos todo este instrumento, toda la parte activa, quedaría, ya os digo, en 1,15 más o menos del diámetro que nosotros es lo que tenemos. Y este es nuestro instrumento de determinación, digamos así, básico. Básico como lo tenemos. Y después tenemos el 3006, 4006 y 5006 para aquellos conductos en donde el gouging, la salida del conducto, es más amplia. En todos estos instrumentos, la terminación siempre terminan en 1,15. Es decir, el final de la parte activa, el diámetro es el mismo. Es decir, durante los primeros 9 milímetros tiene una conicidad del 6% y después esta conicidad se reduce. ¿Por qué se reduce? Para que estos instrumentos sigan siendo flexibles, que puedan seguir siendo flexibles. Estos son los estudios que está haciendo Miriam, no sé si está por aquí, que esperemos que haga una grandísima tesis, y también de Nancy, que no sé si está, que también están trabajando con este aparatejo. Esto es como vemos nosotros el tiempo de vida de un instrumento. Es decir, tenemos distintos, estas angulaciones son de 90 grados, con un índice de estrechez que lo podemos poner, los ponemos en el mismo lugar y dependiendo del tipo de instrumento, así lo ponemos en una ranura en otro. Si nosotros comparamos nuestro instrumento 1503 con el preinstrumento que se usa básicamente en España, en el 80% de las personas lo están usando, el tiempo de vida que nos da medio es, aquí en este instrumento es 1 minuto y medio y en nuestro instrumento es más de 5 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos estar trabajando mucho más tiempo con él sin romperlo. La pregunta o lo que estaréis pensando alguno, bueno, pues esto fue una casualidad, fue un instrumento, fue, pues nada, estropearon el instrumento de la competencia y el otro instrumento pues está nuevo. Claro, en esto va nuestra credibilidad. Lo que tenéis que saber es que esto ocurre de manera generalizada en los estudios. Lógicamente, ahora la Universidad de Sevilla está haciendo un estudio totalmente independiente con esto, pero los tiempos de vida realmente son 3 o 4 veces más largo que los instrumentos, ya os digo, con lo que los testamos. Si comparamos el 2506, que es el instrumento de determinación nuestro, con uno totalmente equivalente en las características, lo que tenéis que saber es que obtenemos que, por ejemplo, el de la competencia se rompe a los 47 segundos y este instrumento, la verdad es que es un instrumento que está totalmente logrado, que puede durar cerca de los 7 minutos en esas condiciones tan extremas sin fracturarse. La verdad es que la diferencia es realmente notoria. Entonces, un poco la secuencia de instrumentación sería esto. Un primer instrumento para eliminar las interferencias coronales, el 2509. Un instrumento que pasaríamos siempre en todos los conductos, que es un 2004. En aquellos conductos que son curvos vamos a pasar el 2504 y el 2506. En los conductos que consideramos normales va a ser el 2506 solo y si el gouging es mayor podemos llegar a un 30, un 40 o a un 50. Eso es lo básico un poco que es lo que vamos a explicar ahora. Es decir, lo que vamos a hacer es permeabilizar con la lima Pre-K, después la preinstrumentación con el 1503. Si queremos retirar las interferencias coronales con el 2509 y el instrumento obligatorio es el 2004. ¿Cuándo tenemos que hacer el gouging? Es decir, aquella lima de níquel titanio que le dábamos el cuarto de vuelta. Siempre después
del 20,04. Es decir, cuando hayamos llegado a longitud de trabajo con ese 20,04 es cuando tenemos que coger nuestras limas de níquel titanio y ver hasta qué instrumento tenemos que llegar. Si el gauge nos dice un 30, tenemos que llegar hasta el instrumento de la punta, el 30. Si es un 35, tendremos que llegar a un 40. Si es un 40, tendremos que llegar al 40, lógicamente. Eso es un poquito cómo lo hacemos. Esto es la secuencia básica de instrumentación, es decir, permeabilizar, preinstrumentar, eliminación de interferencias coronales, pasar el 20,04 y terminar nuestra preparación en un 25,06. Si el gouging es mayor, ahí está entrando por la puerta Carlos Ayala, que era el que os había hablado, que hizo todas las fotografías estos. La verdad es que hizo un trabajo excepcional, excepcional. Si el gouging es 30, terminaremos nuestra preparación en un 30. Si el gouging es un 40, pasaríamos el 25, el 30 y el 40. Si el gouging es 45 o 50, pues entonces lo que haríamos sería, pasaríamos el 25,06, 30,06, 40,06 y 50,06. Eso es para los conductos, digamos, que son así normales. La pregunta que siempre te hacen, ¿y si el gouging, si la salida del conducto es mayor de ese 0,50? Pues para eso ya lo que trabajaríamos es con el término de paredes estrechas de ápice abierto. Y lo que haríamos sería tapones apicales con MTA. Eso, digamos así, pues ya es para otro día. Si el conducto es difícil, ¿cómo hacemos, digamos, de manera didáctica lo que es un conducto normal de un conducto difícil, de uno muy difícil? Nosotros tenemos una regla, llamamos la regla de los 3 treses. ¿Y cuál es esa regla de los 3 treses? Aquellos conductos que son de más de 30 grados, de más de 30 milímetros o de menos de 3 milímetros de radio de curvatura. Lo de más de 30 grados y más de 30 milímetros se entiende. Lo de menos de 3 milímetros de radio de curvatura significa aquellos conductos donde la curva está muy concentrada en pocos milímetros. Es decir, es una curva muy abrupta, no es a lo largo de todo el conducto, sino en un momento determinado tiene una gran curvatura. Eso le vamos a llamar conducto difícil. Entonces, si tiene uno de esos 3 treses, le llamamos conducto difícil. Acordaros, más de 30 grados de curvatura, más de 30 milímetros o menos de 3 milímetros de radio de curvatura. Y en estos casos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos eliminar más interferencias coronales. Es decir, debemos retirar más material de ese triángulo de dentina que está en la entrada del conducto. Debemos trabajar más con el 2509 hacia el nombre del conducto. Tenemos que raspar más para que la entrada de nuestros instrumentos se rectifique más. Y en la secuencia de instrumentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar del 2004, no vamos a pasar al 2506. Lo que vamos a pasar es un instrumento intermedio, que es el 2504. Esto es para hacerlo más secuencial, más progresivo, es decir, pasaríamos el 2004, 2504 y 2506. Y conductos muy difíciles, esos conductos que nos enseñó Manuel, que hace con doble curvatura, todo esto. ¿Qué significa un conducto muy difícil? Que tiene por lo menos 2 de esos treses. Es decir, imaginaros un conducto que tiene más de 30 grados y más de 30 milímetros, o que tiene esa curvatura muy pronunciada. O un caso a mayores, es decir, aparte de todo eso, cuando no somos capaces de permeabilizar a longitud de trabajo, es decir, que tenemos muchas dificultades de llegar a longitud de trabajo. Pues en esos casos lo que tenemos que hacer es una secuencia más conservadora, es decir, tenemos que eliminar más interferencias coronales. Por ejemplo, si no llegamos hasta el punto de trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
trabajar hasta el bloqueo y permeabilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Precurvando la lima pre-K. Hacemos una pequeña curvatura en lo que es la punta de la lima y vamos ondando hasta que lleguemos. Cuando lográis sobrepasar ese bloqueo, lo que tenéis que estar es trabajando mucho. No retiréis enseguida ese instrumento. Y lo que me pregunta siempre, ¿y hasta cuándo tenemos que estar trabajando? Hasta que te duelan los dedos, ¿eh? Es decir, tienes que estar notando y después tenemos que hacer una secuencia. En estos conductos que son tan complicados, muchas veces nos quedamos en un 25-04, otras veces nos quedamos en un 20-04 si el diente es muy difícil. Realmente lo que tenéis que valorar en estos casos es el riesgo y el beneficio de instrumentar más y el riesgo de fractura que podáis tener de estos instrumentos, ¿eh? Realmente esto, bueno, son unas pinceladas pues para que veáis un poquito cómo lo que manejamos. Y tenemos, por ejemplo, en este congreso, la verdad es que lo quisimos poner, que aunque no lo tengamos a la venta, pues realmente creo que a partir de la próxima semana que ya nos van a llegar, que es el primer sistema de Europa de sistema instrumental específico para niños, ¿eh? Son unos instrumentos que la idea es trabajar muy rápido con ellos, ¿eh? Son 4 instrumentos, tienen una sección triangular, son más cortos que los instrumentos normales y en estos casos lo que tienen es una secuencia que lógicamente en los niños lo que queremos es permeabilizar, lo que queremos es adaptar un instrumento y la idea que estamos trabajando en esto es pasar solo un instrumento, hacerlo con movimiento continuo, movimiento alterno, pero utilizar solo un instrumento, uno de estos 4. Y también lo que podemos hacer, lógicamente, es un sistema secuencial, ¿eh? Es decir, podemos pasar primero la 20-04 o la 25-04. El primero, y después tenemos un 30 y un 40, ¿eh? Realmente estos trabajos los está haciendo un profesor del máster de la Facultad de Santiago, que es Iván Varela, que la verdad es que está haciendo un trabajo realmente encomiable, ¿eh? Pues tanto pues para con movimiento continuo o con movimiento alterno. Estos son unos casos clínicos que me dejó yo. La verdad es que, por ejemplo, en dientes deciduos la verdad es que no hago. Y estos, por ejemplo, imaginaros la dificultad que tiene en este, lo comentábamos con él, por ejemplo, en un diente deciduo, en un diente de niño, trabajar a estas longitudes tan largas, y él nos decía que realmente estos instrumentos, él es el que los está probando y los está manejando las distintas velocidades. Realmente, pues esto me decía que era una corona de circonio y él utiliza una mezcla de hidróxido cálcico y pasta yodofórmica para la obturación. Realmente decía de la comodidad y del éxito que estaba teniendo. Aquí veis, por ejemplo, esto es con corona de acero, el mismo sistema de instrumentación. Y a mí me gusta terminar un poco con, bueno, esto es todo, un poco todo lo que es la fase instrumental que tenemos, pero esto es, por ejemplo, la tesis de Ramón, del que lo que hace son estudios en su tesis, que a ver si la leo de una vez, me cago en 10, porque lleva con ella, parece un parto prolongado, ¿eh? Pero si os fijáis, esto es un diente, en vez de hacer un CBCT, hacemos un micro-CT, ¿eh? Un micro-CT, lo que decía Manuel, que el CBCT permite cortes de hasta 90 micras. Esto permite cortes de hasta 6 micras, ¿eh? Es decir, la definición que tenemos, y el de la izquierda es un diente que es extraído, después el diente del medio es un diente que preparamos y el de la derecha es que se obtura. Si os fijáis en el del medio, lo que veréis es que la instrumentación a lo largo del conducto no abarca ni mucho menos la totalidad del conducto. En los sistemas más modernos, aproximadamente puede quedar en el 80-85% de la superficie del conducto. Por eso, como decía él, es fundamental la irrigación. Es decir, que nosotros hoy en día tenemos y manejamos una tecnología avanzadísima a nivel instrumental. Podemos llegar a longitud de trabajo, podemos trabajarlo
perfectamente, pero después tenemos que trabajar mucho y yo creo que eso es digamos, la pata coja que tenemos que irrigar durante tiempo. Durante tiempo. Si hacemos todo esto, pues lógicamente vais a poder hacer tratamientos cada vez más complejos, vais a poder salvar más dientes, vamos a poder llevar nuestro límite, que es un límite personal, en las clínicas donde estemos, pues para hacer endodoncias pues cada vez un poquito más complejas, pero lo que tenéis que saber que el día a día es mucho más sencillo. Esto fue mi primera endodoncia, que por supuesto la conservo como oro en paño, mi primera endodoncia con todo el material de Endogal, pues ya tiene casi pues un año. Además es la hermana de un muy amigo nuestro y realmente pues lo que tenéis que saber, a mí Jesús, no sé si está por aquí, no, me dijo pues hace 2 años que no solo los suizos sabían hacer relojes. Yo de aquella la verdad es que tenía muchas dificultades en pensar que todo esto se pudiera realizar, un proyecto que era un sueño, pero bueno, 2 años después se consiguió y la verdad es que creo que todo lo que es el grupo que tenemos, el máster y toda esta primera fila, pero mucha más gente que está por toda España pues apostando por este proyecto, lo puede hacer.